Hay instantes que dividen la vida en un antes y un después para siempre. El mío llegó a las 15:32 de un día soleado de agosto, cuando bajo mi pie izquierdo crujió de forma traicionera una piedra al borde del sendero. Recuerdo cada detalle de ese momento con una nitidez dolorosa. El aire de la montaña, cargado con el aroma del pino y la hierba calentada por el sol. El grito de un ave en algún lugar muy alto. La sensación de mi propio sudor resbalando por la espalda bajo la pesada mochila. Y ese sonido. El crujido seco de la piedra, que ni siquiera alcancé a procesar cuando la tierra, literalmente, se abrió bajo mis pies. Me llamo Gordey Betrogonov, tengo 34 años, y siempre me he considerado un excursionista experimentado. 15 años de caminatas por rutas muy diversas, desde senderismo por los alrededores de Moscú hasta ascensos a cumbres importantes. Esta vez, decidí recorrer en solitario una de las rutas de los Urales septentrionales. Nada extremo, una ruta normal de tercera categoría de dificultad, que ya había hecho 2 veces, aunque con un grupo. Solo los idiotas integrales van a la montaña solos. Le gustaba repetir a mi primer instructor, Mijalich. Pero yo estaba seguro de mi experiencia y preparación. Y la ruta me parecía familiar, casi entrañable. 5 días de camino, 3 de ellos lejos de la civilización. Planifiqué meticulosamente cada etapa, calculé el peso de la mochila al gramo, llevé un teléfono satelital. Que dejé en el coche, porque decidí ahorrar peso. Solo son 3 días aislado. ¿Qué puede pasar? La caída pareció durar una eternidad. En realidad, no fueron más de 3 segundos. Sentí cómo el pie resbalaba, cómo el cuerpo perdía el equilibrio, cómo la pesada mochila tiraba hacia atrás y hacia abajo. Instintivamente intenté agarrarme a algo, pero mis dedos solo arañaron el aire. Y luego llegó el golpe. El dolor me atravesó todo el cuerpo, pero se concentró en la pierna derecha, como si metal fundido se hubiera incrustado en la carne justo por encima del tobillo. Grité, fuerte, prolongado, casi como un animal. El eco recogió el grito y lo dispersó por el desfiladero, repitiéndolo una y otra vez hasta que se desvaneció en la lejanía. Los primeros minutos simplemente me quedé tumbado, respirando con dificultad e intentando asimilar lo que había ocurrido. Encima de mí, un trozo de cielo azul enmarcado por rocas. No me había caído muy profundo, 5 o 6 metros, pero lo suficiente para romperme la pierna y quedarme atrapado. Cuando la primera oleada de shock remitió, intenté evaluar mi situación. La mochila todavía estaba conmigo, eso era bueno. Me senté lentamente, tratando de no mover la pierna, y miré a mi alrededor. La ladera por la que me había caído era bastante empinada, pero no vertical. En teoría, podría haber subido de nuevo, si no fuera por la pierna rota. Me encontraba en una pequeña hondonada rocosa, cubierta de hierba rala y arbustos bajos. Con dificultad, me quité la mochila y saqué el botiquín. Me temblaban las manos mientras buscaba un analgésico. 2 pastillas de Ketanov. Me las tragué en seco, no tenía nada para beber. Luego, con cuidado, me subí la pernera del pantalón. Lo que vi me hizo apretar los dientes. La tibia se doblaba de forma antinatural a unos 10 centímetros por encima del tobillo. Afortunadamente, no había fractura abierta, pero la deformación era espantosa. Los pensamientos se arremolinaban como pájaros asustados. Tranquilo, Gordey, piensa. Recordé todo lo que sabía sobre primeros auxilios para fracturas. Había que inmovilizar la extremidad. Saqué la esterilla aislante de la mochila y la corté en tiras con un cuchillo. 2 postes de aluminio de la tienda de campaña sirvieron de tablillas. Cada movimiento provocaba destellos de dolor que me nublaban la vista. Finalmente, la pierna quedó fijada. Ahora, evaluar la situación. Consulté el mapa y el GPS. El asentamiento más cercano, el pueblo de Verkhny Kliuch, estaba a 20 kilómetros al oeste.
La carretera forestal más cercana, a unos 18 kilómetros. El teléfono no tenía cobertura, lo comprobé. Ni siquiera debería tenerla en este desfiladero. El sol ya se inclinaba hacia el atardecer. Pronto haría frío. Las noches aquí son frescas incluso en agosto. Sabía que tenía que prepararme para pasar la noche. Con dificultad, apoyándome en los brazos, me arrastré hasta la roca para tener al menos algo de protección a mi espalda. Monté la tienda de campaña. Fue una verdadera prueba. Cada movimiento provocaba dolor, y los analgésicos apenas hacían efecto. Pero el miedo a congelarme por la noche era más fuerte que el dolor. Cuando por fin me metí en el saco de dormir, ya había oscurecido. Las estrellas salpicaban el cielo negro, brillantes, frías, infinitamente lejanas. En algún lugar abajo murmuraba un arroyo, lo oía, pero no podía llegar hasta el agua. La cantimplora estaba medio vacía. Me permití unos sorbos y me obligué a tragar una barrita energética, aunque no tenía nada de apetito. En la oscuridad, los pensamientos se volvían cada vez más sombríos. Nadie sabía exactamente dónde me encontraba. Sí, le dejé la ruta a mi amigo Vadim, pero no empezarían a buscarme hasta dentro de 4 días, cuando no me pusiera en contacto a la hora acordada. Y hasta entonces, 20 kilómetros hasta la carretera, con la pierna rota, sin comunicación, sin posibilidad de pedir ayuda. Saldré de aquí, susurré en la oscuridad. Definitivamente saldré. Pero en esa primera noche apenas creía en mis palabras. La mañana trajo claridad de pensamiento y una nueva oleada de dolor. Pasé la noche en un duermevela, entre pesadillas y despertando por el dolor punzante en la pierna. Cuando los primeros rayos de sol acariciaron la tienda de campaña, ya no dormía, sino que simplemente yacía mirando al techo, reuniendo fuerzas. Lo primero que hice fue examinarme la pierna. Durante la noche se había hinchado mucho y los bordes de la férula estaban rodeados de hematomas. Me tomé otras 2 pastillas para el dolor y me obligué a desayunar. Un poco de fruta deshidratada y galletas de agua. Después, hice un inventario del equipo y las provisiones. Tenía comida para 4 días, si racionaba bien. 1,5 litros de agua. Un equipo completo de senderismo. Un botiquín con analgésicos, antisépticos y vendas. Un cuchillo, una linterna y cerillas en un contenedor impermeable. Un mapa, una brújula y un GPS. Sopesé las opciones. ¿Quedarme donde estaba y esperar ayuda? No, eso no era una opción. No empezarían a buscarme hasta dentro de 4 días, y encontrar a una persona sola en estas montañas es una tarea casi imposible, incluso conociendo la ruta aproximada. Además, se me acababa el agua y no podía llegar hasta el arroyo más cercano. Así que tenía que moverme por mi cuenta. 20 kilómetros con una pierna rota suena a locura, pero no veía otra salida. Al salir de la tienda, eché un vistazo a mi alrededor a la luz del día. El lugar donde había caído resultó ser una pequeña cornisa rocosa, cubierta de hierba áspera y arbustos bajos. Subir de nuevo al sendero era empinado y con mucho desprendimiento. Incluso con las piernas sanas, habría sido difícil. En cambio, el descenso hacia el valle parecía más suave. Según mis cálculos, si bajaba al valle y seguía el curso del arroyo, podría llegar finalmente a una pista forestal. Después de recoger la tienda y empacar la mochila, me puse a pensar en cómo moverme. Intentar ponerme de pie me provocaba tanto dolor que se me nublaba la vista. Entonces, me acordé de los bastones de trekking. Podrían servirme de muletas. Los ajusté a su máxima longitud e intenté levantarme apoyándome en ellos. El primer intento terminó en una caída y una nueva ola de dolor. El segundo fue más exitoso. Conseguí levantarme, transfiriendo todo el peso a la pierna sana y a los bastones. De pie sobre una pierna, pude dar un par de pasos, pero rápidamente me di cuenta de que así no iba a llegar muy lejos. Tenía que pensar en algo más. Mi mirada se posó en una rama seca que yacía cerca,
lo suficientemente fuerte y larga. La acerqué a mí e intenté usarla como muleta, sujetándola bajo el brazo. Funcionó mejor, pero aún no era lo suficientemente fiable. Y entonces se me encendió la bombilla. Saqué un rollo de cuerda, corté 2 trozos de 1 metro y los até a los bastones de trekking para formar unos lazos para las manos. Ahora podía apoyarme en todo el brazo, no solo en la muñeca. Esto funcionaba mucho mejor. A la rama le pegué con cinta adhesiva un trozo de espuma enrollada para crear un apoyo para la axila. Ahora tenía una muleta y un bastón. No era ideal, pero era mejor que nada. Me eché la mochila a la espalda. Parecía el doble de pesada de lo normal, y comencé el lento descenso por la ladera. Cada paso era una prueba. Me movía según el siguiente esquema. Primero la muleta y el bastón hacia adelante, luego la pierna sana, y levantaba la pierna rota para que no tocara el suelo. A los 10 metros ya estaba jadeando por el esfuerzo. A los 20, me detuve a descansar, sintiendo cómo el sudor me inundaba los ojos. La ladera estaba cubierta de pequeñas piedras que resbalaban traidoramente bajo el pie y los apoyos. Hacia el mediodía, había recorrido unos 300 metros y había bajado al valle, donde corría un arroyo. Era una auténtica victoria. Me desplomé en la orilla, temblando de cansancio, y bebí agua fría con avidez. Luego llené la cantimplora y añadí una pastilla para purificar el agua. Aquí, en el valle, debía ser más fácil caminar. A lo largo del arroyo se extendía una franja no muy ancha de terreno relativamente llano, cubierta de hierba y árboles dispersos. Decidí avanzar río abajo. Tarde o temprano el arroyo debía desembocar en un curso de agua más grande, y allí, tal vez, habría senderos o carreteras. Después de un breve descanso y un ligero tentempié, volví a ponerme en marcha. Caminar se hizo realmente más fácil, al menos no tenía que tener constantemente miedo de resbalar hacia abajo. Pero el dolor en la pierna aumentaba, a pesar de los analgésicos. Además, noté que la férula se había movido un poco. Necesitaba ajustarla, pero tenía miedo de tocar la pierna. Al caer la tarde, había recorrido, según mis cálculos, unos 2 kilómetros. Era insignificante en comparación con los 20 que me quedaban, pero aún así, me estaba moviendo. Estaba vivo y no me rendía. Después de encontrar un lugar relativamente seco bajo un abeto frondoso, empecé a prepararme para pasar la noche. Montar la tienda solo, con una pierna rota, me llevó casi 1 hora. Cada movimiento me costaba muchísimo. Cuando finalmente me metí dentro, me sentí como si hubiera corrido una maratón. Los músculos me ardían por la tensión. Los hombros y las axilas estaban rozados por las muletas improvisadas. Me obligué a comer. Necesitaba conservar las fuerzas. Y volví a vendarme la pierna, tratando de no mirar la zona hinchada y amoratada. Luego saqué el diario de bolsillo y apunté los acontecimientos del día. Esta costumbre, la de llevar un diario de viaje, me parecía ahora extrañamente importante, como si, al registrar lo que estaba sucediendo, reafirmara mi determinación de sobrevivir. Día primero después de la caída. Escribí. Recorrí unos 2 kilómetros. Quedan 18. El dolor es tolerable. Las muletas improvisadas funcionan, pero habrá que mejorarlas. Hay agua, hay comida suficiente. Claro que sí. Subrayé la última frase 2 veces, como intentando convencerme a mí mismo. La noche se abatió sobre las montañas, trayendo consigo el frío y un cielo estrellado. En la lejanía ululó un búho. Yo estaba tumbado en el saco de dormir, escuchando el murmullo del arroyo y mi propia respiración. Los pensamientos volvían a casa, a la gente que ni siquiera sospechaba que estaba en apuros. A Nastia, mi exmujer, de la que me había separado hacía 1 año. Me pregunto si se preocuparía si supiera dónde estoy ahora. Antes de dormirme, saqué el teléfono y comprobé la señal, simplemente por costumbre, sin mucha esperanza. Como era de esperar, no había cobertura, pero aún así redacté un mensaje. Si alguien lee esto, estoy en apuros.
Me he roto la pierna en las montañas. Intento salir por mis propios medios. Coordenadas. Y añadí los datos del GPS. El mensaje, por supuesto, no se envió, quedándose atascado en la bandeja de salida. Pero el mero hecho de escribirlo me produjo una extraña sensación de calma. Mientras me dormía, intentaba visualizar el mapa de la zona y calcular cuántos días me llevaría llegar a la carretera, si me movía a esta velocidad. Calculé unos 9 o 10 días. No me quedaría comida para tanto, ni siquiera racionándola. Eso significaba que tendría que moverme más rápido o encontrar algo comestible por el camino. Con estos pensamientos me hundí en un sueño pesado, lleno de imágenes extrañas. Trepaba por una montaña interminable que se desmoronaba, y en la cima, en una cresta inalcanzable, había gente mirándome, sin hacer ningún intento de ayudar. El segundo día empezó con lluvia. Pequeñas gotas frías tamborileaban sobre el toldo de la tienda mientras yo estaba tumbado, reuniendo fuerzas para un nuevo día de camino. La pierna me palpitaba con un dolor sordo, ya no tan agudo como ayer, pero más profundo, como si penetrara hasta el hueso. Me tomé 2 pastillas para el dolor y me obligué a desayunar. Había que economizar las provisiones, así que me limité a media ración de avena y unas cuantas frutas secas. El agua ya no era un problema. El arroyo fluía cerca y podía reponer las reservas en cualquier momento. Al asomarme a la tienda, vi que la lluvia había convertido el valle en un auténtico lodazal. La tierra estaba empapada, la hierba salpicada de charcos. Esto dificultaba mucho el movimiento. Mis muletas improvisadas se hundirían en el barro y resbalar sobre una sola pierna sería peligroso. Decidí esperar a que la lluvia amainara y aprovechar este tiempo para mejorar mis apoyos para caminar. La experiencia de ayer demostró que la muleta axilar me rozaba demasiado y el bastón hecho con un palo de trekking no era lo suficientemente estable en el suelo blando. Sacando el cuchillo, me puse a trabajar en la rama que había encontrado ayer. Corté todas las ramitas, nivelé la superficie y até otro trozo de espuma en la parte superior para mayor comodidad. Para el segundo apoyo encontré una rama relativamente recta y más gruesa, e hice lo mismo. A los extremos inferiores de ambos palos até trozos de goma de unas viejas zapatillas deportivas. Esto debería evitar que se resbalaran y se hundieran en el barro. Hacia el mediodía la lluvia cesó y el sol empezó a asomar tímidamente entre las nubes. Era hora de seguir adelante. Empaqué las cosas, enrollé la tienda con dificultad, cada movimiento resonaba con dolor en la pierna, y me preparé para una nueva etapa. Los primeros pasos fueron especialmente duros. Durante la noche los músculos se habían agarrotado, el cuerpo parecía haber olvidado cómo moverse con muletas. Además, la tierra empapada realmente creaba dificultades adicionales. Los apoyos se hundían, la pierna sana resbalaba. Varias veces estuve a punto de caerme, lo que podría haber sido una verdadera catástrofe. Poco a poco encontré un ritmo óptimo. Pasos pequeños, paradas frecuentes para descansar, máximo aprovechamiento del relieve del terreno. En lugar de caminar directamente a lo largo del arroyo, elegí tramos con un terreno más firme, incluso si eso significaba pequeños rodeos. Hacia la mitad del día el tiempo se despejó por completo y el sol empezó a calentar. Me quité la chaqueta y me quedé en camiseta. El sudor me corría por la cara, inundándome los ojos, pero seguí avanzando. Cada media hora hacía pequeñas paradas. Me sentaba en la mochila, estiraba la pierna dolorida y bebía agua a pequeños sorbos. Durante una de estas paradas, noté en la hierba unas bayas de fresa de roca de color rojo brillante. Fue una verdadera suerte. Recogí tantas como pude alcanzar sin moverme del sitio. El sabor ácido de las bayas me refrescó y me dio fuerzas. Decidí que estaría más atento a mi alrededor. Tal vez podría encontrar algo más comestible para estirar las provisiones. Por la noche había recorrido, según mis cálculos, unos 3,5 kilómetros, más que ayer, pero aún así terriblemente poco.
El GPS indicaba que quedaban unos 14 kilómetros hasta la carretera forestal. A esta velocidad necesitaría otros 4 o 5 días para llegar hasta ella. Y allí aún se desconoce cuándo aparecerá algún transporte. Empecé a buscar un lugar para pasar la noche cuando vi algo inusual delante. Mirando más de cerca, me di cuenta de que era una vieja cabaña de cazadores abandonada. Estaba situada en una pequeña elevación, a unos 50 metros del arroyo, casi oculta por arbustos crecidos. El corazón me latió más rápido. Esto podría ser una verdadera salvación. Con nuevas fuerzas, me dirigí cojeando hacia la cabaña. Era una cabaña diminuta, de no más de 3 por 4 metros, con una puerta torcida y una ventanita tapada con un plástico amarillento en lugar de cristal. El techo se había hundido parcialmente, pero la mayor parte aún se mantenía en pie. Dentro hacía humedad y olía a moho. La mitad del espacio estaba ocupada por restos de algún mueble y montones de trapos viejos. Pero en un rincón había un camastro de madera, ladeado, pero aún sólido, y en la pared colgaba una estufa de leña herrumbrosa con un trozo de tubo. Era un verdadero tesoro. Podría pasar la noche bajo techo, incluso tal vez con fuego, si la estufa aún funcionaba. Lo primero que hice fue despejar el espacio, echando fuera todo lo que sobraba. Luego revisé la estufa. Era vieja, pero bastante funcional. El tubo, eso sí, estaba corroído por completo en varios puntos. Las siguientes 2 horas las pasé recolectando ramas secas alrededor de la cabaña para encender el fuego. No fue fácil con la pierna rota, pero me moví haciendo pequeños círculos, ampliando gradualmente el radio de búsqueda. Al atardecer tenía una cantidad decente de leña. Encender la estufa resultó más difícil de lo que pensaba. El conducto de humos funcionaba mal debido a los agujeros en el tubo, y el humo a menudo se filtraba al interior de la cabaña. Pero al final, el fuego prendió, y pronto el pequeño espacio se llenó de calor. Extendí el saco de dormir sobre el camastro, y por primera vez en 2 días sentí algo parecido a la comodidad. Sacando el cazo, herví agua del arroyo y me preparé un té de verdad, un pequeño lujo que guardaba para ocasiones especiales. Para acompañar el té, tenía media tableta de chocolate, otra forma de levantar la moral. Sentado junto a la estufa, volví a examinarme la pierna. La hinchazón había disminuido un poco, pero los hematomas se habían intensificado, adquiriendo un horrible tono púrpura y amarillo. Palpé con cuidado la zona de la fractura. El hueso parecía estar en su sitio, la férula sujetaba bien. Pero el dolor no desaparecía, y la reserva de analgésicos se agotaba más rápido de lo que había previsto. En la cabaña encontré varias cosas útiles. Un viejo cazo esmaltado sin asa, un trozo de lona que podía usar como impermeable y, lo más valioso, una caja casi llena de cerillas. Estaban viejas y húmedas, pero aún así eran una reserva adicional de fuego. Antes de acostarme, hice una anotación en el diario. Día segundo. He caminado unos 3,5 kilómetros. Encontré una cabaña abandonada. Una verdadera suerte. La pierna duele, pero es soportable. Me quedan analgésicos para 4 o 5 días al ritmo actual. Tengo comida para 3 días más a medias raciones. Recogí frambuesas silvestres, sabrosas y nutritivas. Mañana intentaré avanzar más. Faltan 14 kilómetros hasta la carretera. Me dormí arrullado por el crepitar reconfortante del fuego en la estufa, sintiéndome un poco más protegido que las noches anteriores. Por primera vez desde la caída, tenía una verdadera esperanza de poder salir de esta situación. La mañana del tercer día trajo una desagradable sorpresa. Me desperté con escalofríos y dolor de cabeza. Al ponerme la mano en la frente, me di cuenta de que tenía fiebre. Al parecer, el organismo estaba reaccionando a la lesión y a la hipotermia. Tomé un antipirético del botiquín y me obligué a beber mucha agua. A pesar del malestar, sabía que tenía que seguir adelante. Quedarme en la cabaña era tentador, pero inútil. La ayuda no llegaría sola, y las provisiones se estaban agotando.
Reuniendo todas mis fuerzas, empaqueté la mochila, dejando en la cabaña una nota con la fecha, mi nombre y una descripción de la situación, por si alguien aparecía por allí. Al salir, sentí que la cabeza me daba vueltas por la debilidad, pero no había vuelta atrás. Apoyándome en las muletas improvisadas, continué mi camino valle abajo, a lo largo del arroyo, que gradualmente se estaba convirtiendo en un pequeño río, recogiendo agua de las laderas circundantes. Este día se convirtió en una verdadera prueba de fuerza de voluntad. Cada paso requería un esfuerzo increíble. La fiebre iba y venía con más intensidad. A menudo me detenía para recuperar el aliento y beber agua. Varias veces me entraron náuseas, y tenía que sentarme simplemente, apoyado contra un árbol, hasta que me sintiera mejor. Al mediodía, había recorrido apenas 1 kilómetro. Era deprimente. Comprendía que, a ese ritmo, mis posibilidades de salir solo se desvanecían. Tenía que cambiar algo. Y entonces noté que el arroyo, a lo largo del cual caminaba, se había vuelto lo suficientemente ancho y profundo como para navegar por él. Tuve una idea. ¿Y si construía una balsa? Esto permitiría avanzar mucho más rápido y sin forzar la pierna. Encontrando un lugar relativamente llano junto al agua, dejé caer la mochila y empecé a reunir troncos y ramas adecuados. Era un trabajo duro, especialmente con mi lesión, pero la idea de la balsa me daba una nueva esperanza, y trabajé con furia, a pesar de la fiebre y el dolor. Al atardecer, tenía una cantidad decente de materiales, pero me di cuenta de que no me daría tiempo a terminar la balsa antes del anochecer. Tuve que montar el campamento allí mismo, junto al agua. Monté la tienda, encendí una pequeña fogata y preparé la cena, la última ración completa de gachas liofilizadas. A partir de ahora, tendré que comer muy poco. La noche trajo nuevos sufrimientos. La fiebre aumentó, me sacudían los escalofríos y la pierna palpitaba con un dolor tan intenso que ni siquiera una doble dosis de analgésico ayudaba. Yacía despierto, escuchando el rumor del agua y pensando que, tal vez, se me había declarado una infección. Si era así, la cuenta atrás había comenzado. A la mañana del 4.º día me sentí un poco mejor. La fiebre había remitido, aunque la debilidad persistía. Lo primero que hice fue examinarme la pierna. Lo que vi me alarmó. Alrededor de la fractura, la piel había adquirido un tono rojizo enfermizo con vetas que ascendían por la espinilla. Efectivamente, podía ser el principio de una infección. Lavé la pierna con agua del arroyo, me apliqué una pomada antiséptica y me vendé. No podía hacer nada más. Ahora era aún más importante llegar a la civilización cuanto antes. Dediqué todo el día a construir una balsa. Utilizando la cuerda de la mochila y ramas de sauce flexibles que crecían junto al agua, até los troncos para formar una estructura primitiva, pero, con suerte, flotante. El trabajo avanzaba lentamente. Cada movimiento me costaba un mundo, y no tenía más herramientas que el cuchillo y mis propias manos. Al anochecer, la balsa estaba lista. No era nada del otro mundo. Aproximadamente 2 metros por 1,5, con una pequeña elevación en el centro donde podía sentarme sin mojarme la pierna. Até mi mochila a la balsa, fabriqué un remo rudimentario con una tabla plana y una rama, y decidí que al amanecer botaría la construcción al agua. La noche fue muy agitada. A ratos caía en un sueño profundo, y a ratos me despertaba por el dolor. Al amanecer la fiebre había regresado, y las fuerzas, parecía, me habían abandonado por completo. Pero no había vuelta atrás. Con los primeros rayos de sol, empujé la balsa al agua y me subí con cuidado. La estructura flotaba mejor de lo que esperaba. La corriente me arrastró y empecé a moverme lentamente río abajo, ayudándome con el remo para no chocar contra piedras y ramas. Era una sensación increíble. Después de 4 días de penoso desplazamiento con muletas, de repente flotaba, dejando que el agua hiciera todo el trabajo. Me tumbé boca arriba mirando al cielo, y por primera vez en todo este tiempo, me permití relajarme un poco.
El arroyo se fue ensanchando gradualmente, uniéndose a otros afluentes, y se convirtió en un verdadero río de montaña. La corriente se aceleró, lanzando a veces mi balsa sobre rápidos y pequeños desniveles. En estos tramos, tenía que remar con energía para no volcar. A mediodía, según mis cálculos, había recorrido al menos 5 kilómetros, más que en todos los días anteriores juntos. El GPS indicaba que quedaban unos 8 kilómetros hasta la carretera forestal. Si tenía suerte, podría llegar mañana. Esta idea me dio fuerzas. Seguí navegando, vigilando atentamente el río por delante y tratando de evitar los lugares peligrosos. Varias veces la balsa encalló, y tuve que bajar al agua, haciendo una mueca de dolor, para volver a llevarla a aguas más profundas. Al caer la tarde, tenía tanta hambre que me mareaba. Las provisiones se estaban agotando, solo quedaban unas cuantas barritas energéticas y un puñado de frutos secos. Me comí media barrita y bebí agua del río. Cuando empezó a oscurecer, dirigí la balsa hacia la orilla. Tenía que buscar un lugar para pasar la noche. Al salir a tierra, sentí lo débil que estaba. Las piernas me temblaban, veía manchas oscuras. La fiebre volvió a subir y la pierna me palpitaba con dolor a cada latido del corazón. A duras penas monté la tienda de campaña en una pequeña explanada junto al río y me arrastré dentro. No tenía fuerzas para encender una fogata. Me limité a tumbarme en el saco de dormir, temblando de frío y sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban. Esa noche, por primera vez, tuve miedo de no llegar a ser rescatado. La infección claramente estaba progresando, la comida se acababa y mi estado empeoraba por horas. Pero no podía rendirme, solo me quedaba un día de camino hasta la carretera. Tenía que aguantar. Antes de caer en un sueño pesado, saqué el teléfono y volví a comprobar la señal, ya por costumbre, y de repente, una rayita de cobertura. Débil, intermitente, pero estaba ahí. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias, 112. La conexión se cortaba, la voz del operador iba y venía. Pero conseguí decir lo más importante. Turista. Fractura de pierna. Coordenadas. Y le dicté los datos del GPS. Después, la conexión se perdió definitivamente. No estaba seguro de si me habían escuchado, de si habían entendido dónde me encontraba, pero incluso esta tenue esperanza me dio fuerzas. Me dormí pensando que, tal vez, la ayuda ya estaba en camino. El quinto día comenzó con un aguacero. Me desperté con el sonido de las gotas golpeando el techo de la tienda y no entendí enseguida dónde estaba. Me dolía horriblemente la cabeza, me dolía todo el cuerpo y la pierna ardía. La fiebre, al parecer, había empeorado durante la noche. Lo primero que hice fue comprobar el teléfono. No había cobertura, así que la llamada de ayer podría ser mi única oportunidad de salvación. Si me oyeron y me entendieron, podría llegar ayuda. Si no, tendría que valerme por mí mismo. Me obligué a comer unos cuantos frutos secos y a beber agua. Me quedaba comida para un día, como mucho para 2 si la racionaba. Tenía que seguir avanzando, a pesar de la lluvia y de mi estado. Con enormes dificultades salí de la tienda y miré alrededor. El río había crecido por la lluvia, la corriente era más rápida y peligrosa. Mi balsa seguía atada al árbol en la orilla, pero ahora tenía un aspecto poco fiable. Dudaba si valía la pena arriesgarme y seguir río abajo en esas condiciones. Tras pensarlo un poco, decidí que no tenía otra opción. Por tierra, con mi pierna y en mi estado, me movería demasiado lento. El río, a pesar del peligro, me daba la posibilidad de llegar a la carretera en un día. Recogí el campamento, empaqueté todo en la mochila y la envolví con una lona que encontré en la cabaña para protegerla del agua. Luego, superando el dolor, lancé la balsa al agua y subí con cuidado. La corriente se apoderó de inmediato de mi improvisada embarcación y me arrastró río abajo a una velocidad de vértigo.
Apenas tenía tiempo de maniobrar con mi rudimentario remo para evitar chocar con las rocas y los árboles caídos que ahora aparecían constantemente en el camino. La lluvia caía sin cesar. Estaba calado hasta los huesos y temblaba de frío y fiebre. Pero ya no podía parar. El río me llevaba, y lo único que podía hacer era intentar dirigir la balsa y rezar para que no se desmoronase en el siguiente rápido. Después de unas 2 horas de semejante descenso, divisé algo extraño en la distancia. Parecía que el río se cortaba. Aguzando la vista a través del aguacero, me di cuenta con horror de que había una pequeña cascada. No tendría más de 2 o 3 metros de altura, pero para mi endeble balsa y con mi pierna rota, podría ser fatal. Remé con desesperación, intentando dirigir la balsa hacia la orilla, pero la corriente era demasiado fuerte. Me arrastraban sin remedio hacia la cascada. En el último momento, solo tuve tiempo de atar la mochila con más fuerza a la balsa y agarrarme a los troncos. La caída fue corta, pero espantosa. La balsa golpeó el agua, se rompió parcialmente, una ola de agua helada me empapó y me arrastró bajo los restos por un instante. Milagrosamente, logré salir a la superficie y agarrarme a la parte que aún flotaba. El dolor en la pierna era tan fuerte que estuve a punto de perder el conocimiento. La férula se había movido un poco y sentía cómo el hueso volvía a desplazarse. Pero no había otra opción. Tenía que llegar a la orilla como fuera. Usando las pocas fuerzas que me quedaban, dirigí la balsa semidestruida hacia la orilla más cercana. La corriente ayudó, y pronto sentí cómo los troncos rascaban contra las piedras de la orilla. Literalmente me desplomé de la balsa a la orilla y me quedé allí tendido, respirando con dificultad y luchando contra la oscuridad que se acercaba a mis ojos. No sé cuánto tiempo estuve así tendido, quizás minutos, quizás horas. Cuando por fin pude enfocar la vista, la lluvia había cesado y el sol asomaba entre las nubes. Mi mochila, afortunadamente, seguía atada a la parte intacta de la balsa. La acerqué a mí y comprobé el contenido. La mayoría de las cosas estaban empapadas, pero lo más importante, el botiquín, las cerillas en un recipiente impermeable y el GPS, se habían salvado. Lo primero que hice fue ocuparme de la pierna. La férula se había movido de verdad, y la pierna tenía peor aspecto que antes. La hinchazón había aumentado, y la piel alrededor de la fractura tenía un color morado azulado con vetas amarillas que daba miedo. Tomé los últimos analgésicos del botiquín y volví a colocar la férula, intentando no pensar en que el hueso podía haberse movido aún más. Al comprobar el GPS, descubrí con sorpresa que, a pesar de todas las calamidades, había avanzado bastante. Solo quedaban unos 3 kilómetros hasta la carretera forestal. Esto me dio nuevas fuerzas. Pero ¿cómo recorrer esos 3 kilómetros? La balsa estaba destrozada, y caminar con muletas improvisadas en mi estado parecía una misión imposible. Y sin embargo, no había otra opción. Sequé la ropa al sol que había salido de repente, me comí la última barrita energética y empecé a prepararme para el último tirón. Con los restos de la balsa, construí una nueva muleta, más resistente que la anterior. Hice la segunda con una rama que encontré cerca. Luego aligeré la mochila al máximo, tirando todo lo que podía prescindir: la tienda de campaña, ropa de repuesto, el cazo. Solo dejé lo imprescindible: algo de comida, agua, el botiquín, las cerillas y el GPS. Al anochecer, estaba listo para la última etapa del camino. A pesar de la debilidad y el dolor, sentía una extraña determinación. 3 kilómetros. Solo 3. Podía hacerlo. El camino fue una auténtica pesadilla. Cada paso resonaba con un dolor punzante en la pierna. La fiebre iba y venía con más fuerza cada vez. Me caí varias veces, sin poder sostenerme con las muletas, y levantarme era cada vez más difícil. Pero seguí avanzando con obstinación, orientándome con el GPS y siguiendo el río, que debía llevarme a la carretera. Anocheció rápido, pero seguí caminando a la luz del frontal.
No podía detenerme. Tenía miedo de que, si me sentaba a descansar, ya no pudiera levantarme. Además, el frío volvía a arreciar, y ya no tenía fuerzas para encender un fuego. No sé cuánto tiempo pasó. Hacía tiempo que había perdido la cuenta de las horas. Simplemente movía las muletas mecánicamente, arrastraba la pierna sana, inspiraba, expiraba, y de nuevo, muletas, pierna, inspiración, expiración. El mundo se redujo a este sencillo ritmo y al punto rojo en la pantalla del GPS que se acercaba lenta pero segura a la línea de la carretera. Y de repente, algo brilló en la distancia. Al principio pensé que era una alucinación por la fiebre y el agotamiento. Pero no, era luz de verdad. Faros de un coche. Reuniendo mis últimas fuerzas, grité y agité los brazos, dejando caer las muletas. La luz se detuvo por un instante y luego comenzó a acercarse. Al cabo de unos minutos, vi las siluetas de personas corriendo hacia mí con linternas. «Gordey Betrogonov, somos del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Usted llamó al 112 ayer por la noche». Así que sí me habían escuchado. La señal había sido lo suficientemente buena como para transmitir mis coordenadas, y los rescatistas habían salido a buscarme. De lo que pasó después tengo vagos recuerdos. Me subieron a una camilla, me metieron en un vehículo. Alguien me puso una inyección, alguien me decía palabras de ánimo. Intenté contarles mi viaje, lo de la pierna rota, la balsa y la cascada, pero las palabras se me enredaban y no estoy seguro de si me expresé con coherencia. Lo último que recuerdo antes de caer en el olvido fue una sensación de increíble alivio y un pensamiento. Lo he logrado, realmente lo he logrado. Despertar fue extraño, como emerger de aguas profundas y oscuras. Primero oí sonidos. El pitido constante de algún aparato, voces apagadas, pasos. Luego percibí olores. Antiséptico, medicamentos, ropa de cama limpia. Y solo entonces pude abrir los ojos. Un techo blanco. Un gotero sobre mi cabeza. Una habitación de hospital. ¡Ha despertado! Una voz femenina en algún lugar cercano. Ahora voy a llamar al médico. Intenté girar la cabeza, pero incluso ese simple movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Todo el cuerpo me resultaba ajeno, pesado, ingobernable. La pierna derecha estaba sujeta a algún tipo de aparato y elevada sobre la cama. Al cabo de unos minutos, entró en la habitación un médico, un hombre alto de mediana edad, con ojos cansados pero atentos. «Bienvenido de nuevo», dijo, acercándose a la cama. «Soy el doctor Sobolev, Ruslan Igorevich. Está usted en el Hospital Central del Distrito. ¿Recuerda lo que le pasó?» Intenté responder, pero de mi garganta solo salió un sonido ronco. La enfermera acercó a mis labios un vaso de agua con una pajita. Después de dar unos sorbos, por fin pude decir: «Montañas». Me rompí la pierna. «Y no solo la pierna», asintió el médico. «Tiene usted una fractura abierta de tibia con desplazamiento, una fuerte infección en la herida, deshidratación y agotamiento. Estaba usted en un estado muy grave cuando lo trajeron. Tuvimos que realizar una operación de urgencia». Intenté asimilar lo que oía. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? 4 días. 2 de ellos los pasó en la unidad de cuidados intensivos con fiebre alta y delirios. Hemos estado luchando contra una infección que ya empezaba a convertirse en sepsis. Sinceramente, su supervivencia es un pequeño milagro. Si los rescatistas lo hubieran encontrado solo un día después. No terminó la frase, pero ya lo entendí todo. Había estado al borde de la muerte. ¿Los rescatistas recibieron mi llamada? Sí, aunque la señal era muy mala. Pudieron determinar la zona aproximada y luego vieron el humo de la hoguera que usted había encendido. Una decisión muy inteligente, por cierto. No le dije que no recordaba haber encendido una hoguera aquella última noche. Al parecer, estaba actuando por puro instinto. ¿Y qué pasa con mi pierna?
Pregunté, temiendo escuchar la respuesta. El doctor Sobolev hizo una pequeña pausa antes de responder. Hicimos todo lo posible. Pudimos unir y fijar el hueso, pero la infección causó graves daños a los tejidos. Le espera una larga recuperación. Es posible que necesite operaciones adicionales. Pero lo más importante es que hemos conservado la pierna. Hubo un momento en que se planteó la amputación. Esas palabras me golpearon como un rayo. Amputación. Podría haber perdido la pierna. O la vida. Gracias, doctor. Fue lo único que pude decir. No me dé las gracias antes de tiempo. Le espera un largo camino por delante. Pero si fue capaz de recorrer 20 kilómetros por las montañas con una pierna rota y sobrevivir, creo que también podrá con la rehabilitación. Después de que el médico se marchara, me quedé mucho tiempo tumbado, mirando al techo e intentando asimilar todo lo que había ocurrido. Los recuerdos de los días en las montañas eran vívidos, pero fragmentarios, como fotogramas de una película, mezclados y dispersos. Recordaba el dolor, el miedo, la desesperación, y al mismo tiempo, la determinación de sobrevivir, de luchar hasta el final. Al día siguiente, me visitaron los rescatistas, 2 hombres fornidos que se presentaron como Igor y Alexandr. Me contaron los detalles de mi rescate. Su llamada fue como una señal de otro mundo, dijo Igor, un barbudo de espaldas anchas con el rostro curtido por el viento. La comunicación se interrumpía constantemente, pero pudimos registrar sus coordenadas. Salimos enseguida, pero la carretera allí, ya sabe cómo es, y además, la lluvia había erosionado el camino. Cuando por fin llegamos al punto, ya había oscurecido. Continuó Alexandr, más joven y contenido. Vimos el humo de la hoguera a 1 kilómetro aproximadamente de la carretera y fuimos hacia allí. Lo encontramos a usted literalmente cayéndose de cansancio, pero aún avanzando hacia la carretera. Fue impresionante. No recuerdo la hoguera, admití. En general, recuerdo muy poco de las últimas horas. Estaba usted delirando por la fiebre, asintió Igor. Pero incluso en ese estado, siguió avanzando hacia su objetivo. Hemos visto muchas cosas en las montañas, pero una fuerza de voluntad como la suya es rara. Sus palabras me afectaron de una manera extraña, como si estuvieran hablando de otra persona, de alguien que yo no era, o que no me daba cuenta de que era. Los días en el hospital pasaban lentamente. Poco a poco fui recuperando fuerzas. Comencé a comer más, podía sentarme solo en la cama y la fiebre había remitido por completo. La pierna seguía inmovilizada en el aparato y los médicos decían que estaría así por lo menos 1 mes más. Al tercer día de mi estancia consciente en el hospital, ocurrió algo inesperado. Me visitó Nastia, mi ex-mujer. Entró en la habitación con inseguridad, como temiendo que la echara. Estaba casi igual que el día de nuestra separación hacía 1 año. El mismo pelo corto y oscuro, los mismos ojos marrones atentos. Solo la arruga entre las cejas era más profunda. «Hola», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» Asentí, sin confiar en mi voz. Nastia se acercó, se sentó en el borde de la silla junto a la cama. «¿Cómo estás?» Vadim me llamó, me dijo que estabas en el hospital, que habías tenido un accidente en la montaña. «Estoy bien», respondí. «Bueno, estaré bien. Los médicos dicen que todo sanará». Nastia asintió, jugueteando nerviosamente con la correa del bolso. Me preocupé cuando Vadim me contó lo que había pasado. «¿Qué pudiste?» No terminó la frase, pero la entendí. «Me salvé», dije, intentando sonreír, aunque no fue fácil. «Me dijeron que ibas solo. ¿Por qué, Gordey? Sabes lo peligroso que es». En su voz no había reproche, solo sincera incomprensión y preocupación. Y por alguna razón, eso me dolió más que si me hubiera gritado o acusado. «No lo sé», respondí honestamente. Quizá quería demostrarme algo. Quizá fue simplemente una tontería. O quizá... Dudé.
Pero decidí decir la verdad. Quizá después de nuestra separación, me daba todo igual. Nastia se estremeció, como si la hubiera abofeteado. Apartó la mirada. Miró por la ventana. No quería que esto terminara así, dijo en voz baja. Que te diera todo igual. Lo sé. Simplemente pasó así. Nos quedamos en silencio. Afuera llovía. Una lluvia fina, monótona. Las gotas resbalaban por el cristal, formando patrones caprichosos. Cuéntame qué pasó en la montaña, pidió Nastia de repente. Si quieres, claro. Y conté. Todo. La caída, el dolor, las muletas improvisadas, la cabaña abandonada, la balsa y la cascada. Los momentos de desesperación y los destellos de esperanza. Cómo aprendí a valorar de nuevo las cosas simples. Un sorbo de agua, un trozo de chocolate, el calor del fuego. Cómo cambió mi percepción del tiempo y el espacio cuando cada metro recorrido costaba tanto esfuerzo. Nastia escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando se enjugaba una lágrima. Cuando terminé, se quedó callada durante mucho tiempo, como si estuviera asimilando lo que había oído. «Sabes», dijo finalmente, «cuando nos separamos, pensé que cambiarías, que te volverías más cauto, más práctico, que dejarías de arriesgarte y de perseguir la adrenalina, y en vez de eso, te fuiste solo a la montaña». «Y casi muero», terminé la frase por ella. «Sí, pero no es eso. Es que sigues siendo tú mismo, ese Gordey al que yo titubeó, al que yo conocía, que no se rinde, ni siquiera cuando todo está en su contra». En sus palabras oí algo importante, un punto de inflexión, pero estaba demasiado agotado para analizarlo. «Te visitaré si puedo», dijo Nastia, levantándose, «y te ayudaré con la rehabilitación cuando te den el alta, si no te importa, claro». «No me importa», respondí. «En absoluto». Después de que se fue, me quedé tumbado un buen rato, mirando al techo y pensando en los extraños giros del destino. Para volver a ver a Nastia, tuve que estar a punto de morir en la montaña. ¿Valió la pena? No lo sé. Pero me alegré de que viniera. En los días siguientes, mi estado siguió mejorando. Los médicos estaban contentos con el progreso, aunque me advirtieron que todavía quedaba un largo camino por recorrer. La pierna estaba sanando bien, la infección había remitido, pero la recuperación total llevaría meses, si no un año. Nastia venía todos los días, a veces una hora, a veces toda la tarde. Hablábamos, al principio con torpeza, evitando los puntos conflictivos de nuestro pasado, luego con cada vez más franqueza y honestidad. Supe que después de nuestra separación no había tenido ninguna relación seria, que echaba de menos nuestros viajes juntos, aunque los consideraba demasiado arriesgados, que a menudo se acordaba de mí e incluso varias veces había estado a punto de llamarme, pero se había detenido. «Tenía miedo de que me odiaras», confesó una vez. «Nunca te odié», respondí. Estaba enfadado, dolido, decepcionado, sí. Pero no te odié. ¿Y ahora? ¿Qué sientes ahora? Me quedé pensando. ¿Qué sentía? Después de todo lo que había pasado en la montaña, muchas de las viejas ofensas me parecían pequeñas e insignificantes. Casi muero allí, en aquel sendero de montaña. Y eso cambió mi percepción de muchas cosas. Ahora siento gratitud, dije finalmente, porque estés aquí, porque esté vivo y pueda verte, hablar contigo. Todo lo demás me parece menos importante. Nastia sonrió, esa sonrisa especial que tanto me gustaba antes, y de repente me di cuenta de que, quizá, aún la amaba. Al 10º día me trasladaron de una habitación individual a una compartida, donde había otros 3 pacientes con diversas lesiones. Uno de ellos, Nikolai, un antiguo alpinista que había perdido una pierna al escalar el Elbrus hacía 15 años, se interesó especialmente por mi historia. «Eres un afortunado, tío», dijo,
después de escuchar mi relato. Conozco gente que ha palmado en situaciones menos jodidas. ¿Qué te mantuvo en pie? ¿Qué te impidió tirar la toalla? Me quedé pensando. Me había hecho esa pregunta muchas veces en los últimos días. No lo sé, respondí con sinceridad. Quizás solo el instinto de supervivencia, quizás la cabezonería, o quizás, vacilé. Quizás la sensación de que todavía tengo asuntos pendientes, de que no puedo irme sin arreglar lo que dejé atrás. Nikolai asintió, comprensivo. ¿Sabes? Después de perder la pierna, caí en una depresión de caballo. Pensé que la vida se había acabado. ¿Quién necesita a un alpinista manco? Pero luego me di cuenta de que la montaña me quitó la pierna, pero me dio algo a cambio. La comprensión de lo que es verdaderamente importante. Y no son las cumbres, ni los récords, ni la adrenalina. Son las personas que te esperan abajo, por quienes vale la pena volver. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Quién me esperaba a mí? ¿Por quién luché tan desesperadamente allí, en las montañas? Antes habría dicho que por nadie. Estaba solo. Pero ahora, con la reaparición de Nastia en mi vida, aquella noche, cuando nos quedamos solos en la habitación, los demás pacientes se los habían llevado a recibir tratamiento. Le hice la pregunta que me rondaba en la cabeza desde hacía tiempo. Nastia, ¿por qué volviste? ¿Por qué viniste al hospital cuando te enteraste de lo que había pasado? Se quedó mirando por la ventana durante un largo rato, como buscando las palabras adecuadas. Luego se giró hacia mí, y vi determinación en sus ojos. Porque cuando Vadim me llamó y me dijo que podrías morir, de repente me di cuenta de que no podría vivir en un mundo donde no existieras. Incluso aunque no estuviéramos juntos. Incluso aunque no volviéramos a vernos. La simple idea de que pudieras desaparecer. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar la frase. ¿Y ahora? Pregunté en voz baja. ¿Qué sientes ahora? Ahora pienso que quizás cometimos un error al separarnos, que quizás mereció la pena luchar por nuestra relación con la misma desesperación con la que tú luchaste por tu vida en las montañas. Sus palabras me quitaron un peso de encima, un peso que había estado arrastrando durante todo el último año. Extendí la mano y ella la tomó, apretando mis dedos con fuerza. Quizás todavía no sea demasiado tarde, dije, para empezar de nuevo, de otra manera. Quizás, respondió ella, haciéndose eco de mis palabras, si estás dispuesto. Después de lo que he pasado, estoy dispuesto a todo. Sonreí, incluso a ser prudente y práctico de vez en cuando. Nastia se echó a reír, por primera vez en todos estos días de forma genuina y libre. No demasiado prudente, espero. No me gustaría que cambiaras por completo. No demasiado, prometí. Lo suficiente para no irme solo a la montaña sin un teléfono satelital, pero no lo suficiente para renunciar a la aventura por completo. Hecho, dijo ella, y en ese momento comprendí que mi camino más difícil, 20 kilómetros por las montañas con una pierna rota, me había llevado a donde realmente quería estar, a casa. Han pasado 3 meses desde el día en que me desperté en el hospital. 3 meses de lucha, dolor, pequeñas victorias y grandes descubrimientos. 3 meses de regreso, no solo a la salud física, sino también a la vida que casi había perdido. Hoy era un día especial. Por fin me quitaban el aparato de Ilizarov que había fijado los huesos de mi tibia durante todas estas semanas. El doctor Sobolev, igual de cansado, pero con una sonrisa de satisfacción, me examinó la pierna y anunció. Bueno, Gordey Sergeyevich, los huesos han soldado perfectamente. Ahora comienza la etapa más importante, la recuperación de las funciones. Queda mucho trabajo por delante, pero lo más difícil ya ha pasado. Miré mi pierna, delgada, con cicatrices de las agujas y rastros de la operación, pero mía, viva, y sentí una gratitud indescriptible.
Gratitud hacia los médicos, los rescatistas, el destino, mi propia terquedad que no me permitió rendirme allí, en las montañas. ¿Cuándo podré caminar normalmente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Poco a poco, sonrió Sobolev. Primero con muletas, luego con un bastón, y después, si te aplicas, sin ningún apoyo. Pero la recuperación completa llevará varios meses más. Y no te olvides de la fisioterapia y los ejercicios. Ahora es lo más importante. Asentí. Durante estos meses he aprendido a tener paciencia, una cualidad que siempre me había faltado. He aprendido a valorar las pequeñas victorias y a no apresurar el tiempo. Nastia me esperaba en el pasillo. Ha estado a mi lado durante todos estos meses. Me ha llevado a los tratamientos, me ha ayudado con los ejercicios, me ha apoyado en los momentos de desesperación, cuando parecía que no había ni habría progreso. No hemos hablado del futuro, de qué somos el uno para el otro ahora, excónyuges, amigos o algo más. Simplemente vivimos el día a día, redescubriéndonos mutuamente. ¿Qué tal?, preguntó al verme salir del consultorio. Libertad, sonreí, señalando mi pierna sin el aparato, aunque por ahora, condicional. Nastia se iluminó y me abrazó con fuerza. Olía a algo fresco y floral, un olor que siempre he asociado con el hogar. Esto hay que celebrarlo, dijo con decisión. Tengo una idea. Salimos del hospital. Yo con muletas, todavía apoyándome con inseguridad en la pierna derecha, Nastia a mi lado, lista para apoyarme en cualquier momento. El día era claro, con la transparencia propia del otoño. Las hojas de los árboles ya lucían un tenue pincel dorado, pero en el aire aún se percibía el último calor del verano que se escapaba. Nastia me llevó a un parque a las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo, con senderos serpenteantes, un estanque y árboles centenarios. Caminábamos lentamente por la avenida y yo disfrutaba del simple placer de moverme, del aire fresco, de la oportunidad de estar al aire libre sin prisas ni destino fijo. Venía mucho aquí cuando lo dejamos, dijo Nastia de repente. Me sentaba en ese banco junto al agua y pensaba en nosotros, en qué había fallado. La miré sorprendido. Apenas habíamos hablado de nuestra ruptura en todos estos meses. ¿Y a qué conclusión llegaste?, pregunté con cautela. Nastia se detuvo y se giró hacia mí. A que ambos nos equivocamos. Tú, por no querer cambiar, por no entender mis miedos. Tenía miedo por ti, Gordey. Cada vez que te ibas a las montañas, no dormía en toda la noche, imaginándome lo peor. Y cuando volvías, me enfadaba contigo por esos miedos, por obligarme a sentirlos. ¿Y tú?, pregunté. ¿En qué te equivocaste tú? Yo quería cambiarte, hacerte otra persona, más cauteloso, predecible, normal. Pero eso no era justo. Me enamoré de ti tal como eres, con tu pasión por las montañas, por las aventuras, por el riesgo. Es parte de ti. Y exigirte que renunciaras a eso es como exigirte que dejaras de ser tú mismo. Sus palabras me llegaron al alma. Todo este tiempo había pensado que simplemente no aceptaba mis aficiones, que las consideraba una tontería, inmadurez. Y resulta que tenía miedo por mí. Me amaba tanto que no podía soportar la idea de una posible pérdida. ¿Sabes?, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Allí, en las montañas, cuando estaba tirado con la pierna rota y pensaba que no podría salir, reflexioné mucho sobre nuestra ruptura. Y me di cuenta de que yo también me había equivocado. No te escuchaba, no entendía tus sentimientos. Pensaba que simplemente querías controlarme, limitar mi libertad. Y tú simplemente no querías perderme. Llegamos al banco junto al estanque y nos sentamos. Unos patos nadaron hasta la orilla, esperando una golosina, pero, al no recibir nada, se alejaron con un graznido de disgusto. ¿Qué vamos a hacer ahora, Gordey?,
preguntó Nastia en voz baja. Con nosotros, contigo y conmigo. Me quedé un rato mirando el agua, las nubes y los árboles reflejados en ella. Luego me volví hacia ella. He entendido muchas cosas en estos meses. Sobre mí, sobre ti, sobre lo que realmente importa. Y sabes, no quiero volver al pasado, ni a nuestra relación tal como era, ni a mi antigua vida. Quiero algo nuevo, algo mejor. Yo también, asintió Nastia. Pero, ¿qué significa eso concretamente? Significa que sigo amando las montañas y las aventuras. Pero me he dado cuenta de que hay una diferencia entre el riesgo consciente y el riesgo absurdo, entre desafiarme a mí mismo y la simple imprudencia. No volveré a ir solo sin comunicación a una ruta seria, te lo puedo prometer. No porque tenga miedo, sino porque ahora entiendo. Hay gente para la que mi vida es valiosa. Y no tengo derecho a arriesgarla así. Nastia escuchaba atentamente, sin interrumpir. Por otro lado, continué, no puedo ni quiero renunciar a las montañas por completo. Son parte de mí, parte de quien soy. Pero ahora entiendo tus miedos, y quiero que sepas. Tendré el máximo cuidado. Estaré siempre comunicado. Volveré. Ya no te pediré que renuncies a las montañas, dijo Nastia en voz baja. Me he dado cuenta de que es como pedirte que dejes de respirar. Pero, quizás, a veces podría ir contigo. No a rutas difíciles, por supuesto, pero a algo que pueda hacer. Esas palabras me impactaron más que nada. Antes, Nastia se negaba rotundamente incluso a las excursiones más sencillas, prefiriendo esperarme en casa. ¿Hablas en serio?, pregunté con incredulidad. Totalmente, asintió. Quiero entender esa parte de ti, ver lo que ves tú, sentir lo que sientes tú. Tal vez, entonces me sea más fácil dejarte ir cuando quieras ir a algo más difícil. La tomé de la mano, apretando sus dedos con fuerza. Eso sería maravilloso, dije, sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. El mejor regalo que podrías hacerme. Nos quedamos sentados así durante mucho tiempo, cogidos de la mano y mirando el agua. No hacía falta hablar del futuro, de si volveríamos a vivir juntos, de si restableceríamos el matrimonio oficialmente. Todo eso vendrá solo, a su debido tiempo. Ahora era suficiente con que ambos quisiéramos estar juntos y estuviéramos dispuestos a trabajar en ello. Por la noche de ese mismo día, volvimos al apartamento de Nastia, donde había estado viviendo los últimos 2 meses después de salir del hospital. En la mesa nos esperaba una sorpresa, un gran pastel con la inscripción «Bienvenido a casa» y una botella de champán. Y al lado, una caja atada con una cinta. «¿Qué es esto?», pregunté sorprendido. «Ábrelo», sonrió Nastia. En la caja había un teléfono satelital de última generación, compacto, protegido, con la capacidad de enviar coordenadas GPS con solo presionar un botón. «Es para que siempre puedas contactarme», dijo Nastia, «desde cualquier lugar del planeta, y para que yo siempre sepa dónde estás». Estaba conmovido hasta lo más profundo de mi ser. Aquel regalo simbolizaba tanto. Su aceptación de mi pasión por los viajes, su cuidado, su deseo de encontrar un punto medio. «Gracias», fue lo único que pude articular. «Es perfecto». Celebramos mi liberación del aparato de Ilizarov con champán y tarta, y después nos quedamos sentados en el balcón durante horas, mirando las estrellas y hablando de todo. Del pasado, del presente, del futuro. De mis planes para volver a trabajar como instructor de escalada cuando la pierna se curase del todo. De su nuevo proyecto en el estudio de arquitectura. De a dónde iríamos cuando pudiera caminar con normalidad. Estaba pensando en el Cáucaso, dije. Hay un lugar allí, un valle en la cabecera del Teberda. Es precioso, y no es demasiado complicado para principiantes. Perfecto para tu primera excursión de verdad. Suena tentador, sonrió Nastia. Pero primero tienes que recuperarte por completo.
Estoy en ello, respondí con seriedad. Cada día. Y era verdad. Hacía todos los ejercicios que me habían recetado los médicos, iba a fisioterapia, aumentaba gradualmente la carga en la pierna. El progreso era lento, pero constante. Los médicos decían que, con ese enfoque, en medio año podría volver a la actividad normal, incluidas las excursiones de montaña. Aquella noche, acostado en la cama y escuchando la respiración acompasada de Nastia, que ya se había dormido, pensaba en los extraños giros del destino, en cómo a veces hay que estar a punto de perder algo para apreciarlo de verdad, en lo cerca que había estado del precipicio, tanto en las montañas como en la vida, antes de darme cuenta de lo que realmente importaba. Recordaba mi camino. 20 kilómetros a través del dolor, el miedo y la desesperación. Cada paso con las muletas improvisadas, cada metro en la balsa endeble, cada noche en la tienda de campaña helada. Y entendía que aquella experiencia me había cambiado para siempre. Me había convertido en otra persona, ni mejor ni peor que antes, simplemente diferente. Una persona que conoce el valor de la vida, el valor del amor, el valor de cada respiración. Una persona que comprendió que la verdadera fuerza no está en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar del miedo. No está en no caerse, sino en levantarse una y otra vez. 20 kilómetros por la montaña con una pierna rota me enseñaron más que todos los años anteriores de mi vida. Y la lección principal era sencilla. No importa lo lejos que tengas que llegar, lo importante es dar el siguiente paso. Y otro más. Hasta que llegues a la meta. O hasta que la meta cambie, transformándose en algo más grande de lo que podías imaginar. Quedándome dormido, pensaba que mi camino más difícil en realidad solo estaba comenzando. El camino hacia una nueva vida, hacia una nueva relación, hacia un nuevo yo. Y estaba preparado para ese camino, paso a paso, día tras día, con la paciencia y la determinación que me habían enseñado las montañas. Y fuera, una suave lluvia otoñal lavaba el pasado y abría el camino al futuro. Un futuro en el que ya no estaría solo, ni en las montañas, ni en la vida. Y eso valía cada paso de aquel largo camino a casa.